nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Antes de comenzar con el mensaje, si de repente usted se ha percatado que se le cayó una pisterita rosada que dice Go, tiene $200. Revísese bien si es la suya, ¿verdad? Y pues ahí en la oficina se la tenemos, por si acaso. Bien, mis estimados hermanos, continuamente o en varias oportunidades quizás usted habrá escuchado o habremos dicho que la intención es la que vale. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Que la intención es la que vale? Ahora, quizá humanamente podamos nosotros considerar que ese argumento es válido. Humanamente podemos decir, no, mire, si yo tenía toda la intención de ir al culto, pero no fui. Pero usted sabe que la intención cuenta. Pues mire, humanamente yo solo puedo aceptar y todo lo que usted quiera. Mire, fíjese que yo tenía toda la intención de servir, pero todavía no estoy sirviendo. Pero usted sabe que la intención cuenta. Hermanos, muchas veces nosotros nos escudamos en esa condición, creyendo o pensando que la intención es suficiente, ignorando la instrucción que Dios ya ha establecido para nosotros. Y nosotros podemos hacer muchas cosas de manera noble, de manera sincera, pero si lo que nosotros estamos haciendo, por muy noble y muy sincero que sea, si no lo estamos haciendo como Dios, hermano, lo establece, repito, por muy noble, por muy sincero que sea, no está bien. No está bien. Muchas personas tienen ciertos criterios, ciertos argumentos. Por ejemplo, dicen, ¿y quién dice que es necesario congregarse? ¿Quién dice? Si Dios está en todas partes. Y hasta nos pueden cuestionar. O no, le dicen a uno. O no está Dios en todas partes. Hermano, ¿está Dios en todas partes? Sí, ¿verdad? ¿Lo podemos buscar en todas partes? Sí, ¿verdad? Lo podemos buscar en todas partes. Allá en el estadio, después que hagan el gol, ¿verdad? Gracias, Padre, por la bendición que le das al equipo, Señor. Te alabo, Padre, porque hemos ganado el partido. Aunque él no haya jugado, ¿verdad? Mis estimados hermanos, y repito, y pueden haber diferentes argumentos. Pueden haber diferentes argumentos. No, que si Dios está en todas partes, que lo podemos buscar en todas partes. Y el detalle es, eso es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, y no dejando de congregarnos. Ahora, si mi criterio es que no es necesario congregarse, pero la Biblia dice que sí me tengo que congregar, pregunta, ¿quién está equivocado, hermano? ¿Quién está equivocado? Pues vaya sacando sus conclusiones. Porque de repente surgen otros criterios. Y podemos decir, y yo he escuchado gente y conozco gente así, hermanos en Cristo, creyentes, cristianos, entregados, amables, buenas personas, pero dicen, no dicen yo, mire, yo no doy el diezmo en la iglesia. Yo lo que hago es que de lo que Dios me bendice, yo un poquito lo pongo para acá, otro poquito lo mando para allá y dejo otro poquito para la gente necesitada que a veces anda ahí en la calle y yo allí reparto mi diezmo. Ahora, ¿es noble? ¿Es noble? Sí. ¿Es sincero? Sí. ¿Bonito y todo lo que quiera? Sí. ¿Es bíblico? No. No lo es. Y es allí la situación. En la Biblia vamos a encontrar algunos, o vamos a ver un ejemplo específico de alguien que intentó hacer algo
de manera sincera, de manera noble, pero no, hermano, conforme a la instrucción de Dios. Ahora, le contó la intención, eso es lo que usted va a determinar al final. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, vamos a leer 2 versículos nada más para tener un poco más de tiempo. Capítulo 13, versículos 5 y 6. La idea es terminar allá por el versículo 14, pero para efectos de tiempo leemos 2 versículos. Capítulo 13, versículos 5 y 6. La intención no cuenta, es el mensaje de esta tarde. La intención no cuenta. Capítulo 13, versículos 5 y versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos juntos. Y dice de la siguiente manera, dice la palabra: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Criat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Criat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Leemos el 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta tarde háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hay una condición que no podemos pasar por alto. Hemos dicho en muchas oportunidades que nosotros, o a nosotros como creyentes, como cristianos, nos llaman también el pueblo del libro. ¿Por qué el pueblo del libro? Porque nuestro fundamento, nuestra norma de fe es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa es nuestra norma de fe. No tenemos ni reconocemos ninguna otra normativa apartado de la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, mire, nosotros tenemos la Biblia, pero también tenemos este otro librito que le sirve a usted para interpretar la Biblia. Hermano, esa condición en ninguna iglesia con sana doctrina usted la va a escuchar. Porque la palabra, hermano, es tan, digámoslo de esta manera, es tan clara que usted no necesita consultar otra literatura para poderla entender. Es tan clara que los niños desde esa cuna, hermano, están siendo expuestos a la palabra de Dios y la entienden y la comprenden. Ya cuando llegan a principiantes, cuando llegan a prejóvenes, estos muchachos conocen, manejan la escritura. Ahora, la Biblia es un libro oscuro, difícil, lleno de misterio. Eso es lo que nos han hecho pensar y hasta creer. Pero la Biblia no es así. Entonces, mis estimados hermanos, cuando nosotros comenzamos en alguna forma, en alguna medida, a apartar nuestra normativa cristiana de los principios de la palabra de nuestro Dios, argumentando que mi criterio, que mi pensamiento me establece esto y esto otro. Yo siempre he dicho, en el término cristiano y en el plano doctrinal hay una expresión que es peligrosa, y esa expresión peligrosa es yo pienso, yo creo. Esa expresión es peligrosa, porque yo le puedo decir un montón de cosas que yo pienso, que yo creo, pero si lo que yo pienso, lo que yo creo está apartado de los principios de la palabra de Dios, una vez más la pregunta, ¿quién es el equivocado? No es la Biblia, hermano. Somos nosotros. Somos nosotros. Ahora bien, le decía, hay cosas que nosotros podemos hacer que no llevan una mala intención. Hay cosas que nosotros podemos hacer que no lo hacemos de manera contenciosa para generar controversia, para generar pleito, para ganar reconocimiento. No lo hacemos por eso. Muchas cosas las podemos hacer con corazón noble, con corazón sincero. El problema es que creer, hermano, o pensar que hacer las cosas de esa manera
me excluye a mí de los principios de la palabra de Dios, eso es un error. Le cuento brevemente el contexto del pasaje que acabamos de leer. Resulta que Israel estaba en plena batalla, en plena guerra con los filisteos. Ahora, Dios había mandado a construir un arca, el arca del pacto o el arca del testimonio. Dios había dado órdenes de eso. Y para poder tener un poquito más el contexto, váyase a Éxodo, hermanos, capítulo 25 y versículo 10. Éxodo, capítulo 25 y versículo 10. Éxodo, capítulo 25, versículo 10. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Amén. Muy bien. Si ya lo tiene, entonces, esta es la instrucción que Dios le dio al pueblo. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Deténgase hasta ahí. Vaya. Ahora, esta era la instrucción de Dios. Dios les dijo, van a hacer un arca. Más o menos, esa es una de las varias representaciones que usted puede encontrar de esa arca, que sería como un cofre, ¿verdad? Más o menos del tamaño del púlpito, aproximadamente. Ahora, Dios, hermano, había dado órdenes que dentro de esa caja, por eso es que a veces hacemos la broma y decimos, hermanos, ¿qué metió Moisés al arca? ¿Qué metió Moisés al arca, hermano? ¿Qué metió Moisés al arca? ¿Qué? Yo solo digo que ¿qué metió Moisés al arca? Ahora, yo sé que algunos no, porque este también se le llama el arca del pacto. Y dentro, acá, Dios mandó a Moisés a poner las tablas de la ley, la vara de Aarón y un tazón con maná. Eso para que el pueblo recordara que Dios les había dado la ley, que la vara de Aarón, recuerda usted, bueno, los que venimos los viernes, que en muchas oportunidades esa vara fue lo que dio testimonio para las plagas y para varias manifestaciones que Dios tuvo frente a Faraón allá en Egipto. Ahora, el tazón con maná era una representación de la provisión de Dios en el desierto. Entonces, no está mal planteado. ¿Qué metió Moisés al arca, hermano? ¿Qué metió Moisés al arca? Las tablas de la ley, un tazón con maná y la vara de Aarón, que por cierto dice la palabra que había reverdecido. Ahora bien, en el momento de la batalla, pero y no es, esa es otra arca, hermano, otra. Entonces, esto representaba, escúcheme bien, representaba la presencia de Dios. Eso representaba junto con el tabernáculo. Ahora bien, cuando ellos estaban en plena batalla, esto estamos hablando en la época de Moisés, hermano, en la época de Moisés. Ahora, en plena batalla, ya cuando habían entrado a la tierra prometida, ya en la época de Saúl, del primer rey de Israel, el ejército de Israel salía a la batalla y los levitas, y vamos a ver que no solamente los levitas, sino una familia en particular que Dios estableció, llevaban el arca a la batalla. Y siempre que llevaban el arca a la batalla, Israel triunfaba. Israel vencía al ejército enemigo. Ahora, hasta allí, hermanos, hasta allí todo bien. Hasta allí todo bien. Ahora, pregunta que yo sé que usted la puede contestar rápidamente y sin titubear.
Hermanos, ¿quién le daba la batalla al pueblo? ¿Dios o el arca? Dios. ¿Cuál fue el error que ellos cometieron? El error que ellos cometieron fue creer o pensar que quien les daba la victoria era el arca. Le voy a poner un ejemplo. Yo no veo en ninguna forma inapropiado, yo no veo mal que usted ande cargando su Biblia todo el tiempo. Está maravilloso. Ahora, eso sí, pregunta, ¿para qué la anda todo el tiempo? Para leer cada vez que le quede tiempo, para meditar en ella, para compartir con alguien, porque algunos la andan de amuleto, hermano. Mire, voy a andar siempre la Biblia en la cartera, por si se suben a robar, saco la Biblia y abro la Biblia para que no me asalten. Ese es amuleto, hermano. Eso es amuleto. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, con la que usted se alimenta, se edifica, comparte el mensaje, pero no para que lo resguarde del ladrón, no para que le proteja de las cosas malas. Es que mire, yo escuché un testimonio de que un hermano siempre andaba su Biblia, las Biblias chiquitas, la andaba aquí en la bolsa, y un día le dispararon y cabalito la bala quedó en la Biblia que andaba empeñada en el pecho. Hermano, eso es comenzar a creer que la Biblia como objeto va a determinar su día, sus experiencias, como objeto, dije, como objeto. Es un problema. La Biblia es el mensaje de la palabra de Dios. Y siempre le voy a recordar unas palabras que dijo un brasileiro cuando vino acá al país. Yo sé que muchos lo recordarán. Los de la vieja escuela, como dicen, van a recordar al pequeño gigante de la canción. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? No, y para mundanadas sí bien rápido caen, ¿verdad? Entonces, fíjese que Nelson Ned ya murió, por cierto, ¿verdad? Él reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando vino al país, la última vez que vino como cristiano. Vino como cristiano. Y lo entrevistaron y todo, pero hubo una palabra que a mí me gustó tanto, me impactó, porque el hombre dijo simplemente lo siguiente. Dijo, porque le preguntaron de la Biblia y todo lo demás, y él dijo: la Biblia abierta es la boca de Dios, pero cerrada es como cualquier otro libro, dijo el hombre. Y yo, tiene razón. Y no hablamos de la Biblia abierta, hermano, como algunos supersticiosamente la tienen en la casa, en el Salmo 91. Si el mañoso ya se lo puede, de memoria lo conoce. No hablamos de esa condición. Ahora, cuando ellos comenzaron a creer que el instrumento era lo que les daba la victoria y dejaron de confiar en Dios y confiar en el instrumento, ¿qué fue lo que sucedió? Fueron a la batalla, hermano, y los filisteos les dieron una arrastrada de aquellas desconocidas, como los que pegaban ¿cómo se llamaban esta gente bien amigable? Los de la Guardia de Hacienda en aquellos dorados tiempos. Así, una de esas, hermano, les pegaron una tastaseada y capturaron el arca, porque en aquellos tiempos, similar a nuestros tiempos, ya había el concepto de trofeo de guerra. Si nosotros hemos derrotado a Israel y esto representaba para ellos la presencia de Dios, y nosotros venimos en nombre de nuestro Dios Dagón, el Dios de los filisteos, entonces nosotros venimos y capturamos el arca, nuestro trofeo de guerra. ¿A dónde cree que lo llevaron? Lo llevaron al templo de Dagón y la pusieron allí juntamente con Dagón. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que ellos dejaron allí, hicieron gran relajo por la victoria que ellos habían tenido. Se fueron a dormir y al amanecer, hermano, vieron que su Dios había caído frente al arca del pacto. Lógicamente no había explicación de qué había sucedido. Lo pusieron en su lugar, todo el día tranquilo. El siguiente día, hermano, llegan y se dan cuenta que el Dios de ellos había caído nuevamente. Y no solamente había caído, sino que se había despedazado. Dice que la cabeza, hermano, había rodado por allá. Entonces, al ver eso, ellos entendieron en el concepto del mundo. Ellos entendieron que quien les estaba causando esa condición era el arca. Como cuando la gente dice en el mundo, estoy salado. ¿Ha escuchado eso?
estoy salado. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, mire, estoy salado, yo le tengo la solución para eso. ¿Cuál? Báñese. Así se le quita, ¿o no? Sí. Entonces, ellos, hermano, abandonaron el arca, la sacaron del templo de Dagón y la abandonaron. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que el arca estaba abandonada, fueron y la trasladaron hasta la casa de un señor llamado Abinadab y la dejaron allí aproximadamente por 20 años. Luego de eso vino David, ya era rey, y tomó consejo, dice, con sus ancianos y llegaron a un acuerdo. Es tiempo de que traslademos el arca de la casa de Abinadab hacia el templo, hacia Jerusalén, perdón, no estaba el templo todavía, hacia Jerusalén, la vamos a trasladar para acá. Ahora, aquí entramos en detalle. Hermanos, David era un hombre que amaba a Dios, el dulce cantor de Israel. Entonces, él tomó la decisión, vamos a trasladarla. Ahora, reflexión. ¿La intención de David era sincera? ¿Era sincera, hermano? ¿Era noble? ¿Hasta espiritual podríamos decir que era la intención de David? Sí. Ahora, ¿cuál fue el problema? Vámonos a la palabra. Capítulo 13, versículos 7 en adelante, dice la Escritura. Capítulo 13, versículo 7 en adelante, dice la palabra. ¿Lo tenemos, hermanos? Primer libro de Crónicas, 13, 7. Dice la palabra: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un, ¿qué dice? Carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Versículo 8. Y David y todo Israel, ¿qué dice? Se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Deténgase ahí. Hermano, era toda una fiesta, toda una celebración, porque el arca estaba siendo trasladada hacia Jerusalén. Era una fiesta espiritual, había júbilo, había alabanza. Todo aparentemente iba bien. ¿Cuál fue el detalle? ¿Cuál fue el problema? Dice, primera parte, versículo 8, y David y todo Israel, versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿En qué dice? ¿En un qué? Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Váyase por favor a Números capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Números capítulo 4, el cuarto libro de su Biblia. Números capítulo 4, del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermano? Muy bien, si ya lo tenemos, le damos lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Habló, ¿quién, hermanos? ¿Habló quién? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de ¿quién? No pierda de vista eso. Toma la cuenta de los hijos de ¿quién? De Coat, de entre los hijos de Leví, o sea, dentro de la familia sacerdotal, por sus familias, según las casas de sus padres, y de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, y el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en lugar santísimo, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desmantelarán el velo de la tienda y cubrirán con él, ¿qué dice? El arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Deténgase ahí. Fíjese la instrucción que Dios le estaba dando. Le dijo: de los hijos de Coat, de la familia de Leví, o sea, los levitas, pero específicamente los de la familia de Coat. Como que alguien dijera: mire, usted tiene, en el caso de los hijos de Israel eran 12, ¿verdad? Entonces, de los 12, vaya,
de los hijos de Leví, de los hijos de Leví eran varios, no le puedo decir específicamente cuántos eran, pero eran varios. Como que usted dijera, mire, de sus 4 hijos, el mayor o el menor, quien sea, el segundo, el tercero, esta va a ser la labor que ellos van a hacer específicamente. De los hijos de Leví, los de Coat, ellos van a ser los encargados de trasladar el arca. Los demás levitas van a desarmar el tabernáculo, van a poner el velo sobre el arca, le van a poner sus varas y van a comenzar a trasladarla. Cuando leíamos acerca de cuando Dios ordenó construirla, les dijo, les van a hacer anillos en los extremos. ¿Qué van a poner en los anillos? Las varas. ¿Para qué? Para trasladarla. Entonces, ¿cómo tenía que ser transportada el arca, hermanos? ¿Cómo tenía que ser transportada el arca? Porque lo veo dudar. ¿Cómo tenía que ser transportada el arca? Cargándola. Pongo otra vez la imagen del arca, por favor. Niño, no vaya a ser que. Entonces, hermano, estas cosas, o mejor dicho, esa instrucción no era por casualidad, no era para que se viera más bonito. Esa instrucción era específica. ¿Para qué? Para que introduzcan las varas y para que el arca se pueda transportar. ¿Cómo? Cargando. Esa era la instrucción. Ahora, habiendo entendido eso, nos vamos otra vez al libro de Crónicas, versículo 7, y dice la palabra, segundo libro de Crónicas 13:7, dice la palabra, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, ¿cómo dice? En un carro nuevo. ¿Cómo decía la palabra que tenía que ser llevada? ¿Cómo lo hizo David? En un carro nuevo. Otra vez, David lo hizo con sinceridad, con espiritualidad, con nobleza, buena intención. ¿Le importó a Dios la buena intención? Ese es el detalle, ¿verdad? Ese es el detalle. Muchas veces como cristianos tenemos muchos conceptos erróneos, hermano. Mire, ¿por qué no vino al culto? No me nació venir. No me nació. Mire, ¿por qué no se congrega? No me nace. ¿Y por qué no sirve? No me nace. Y uno dice, bueno, esos son embarazos eternos, nunca nacen, ¿verdad? Nunca nacen. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? 20 años para gloria de Dios. ¿Y por qué nunca ha servido? No me nace. Mire, ¿y por qué no participa de esto? ¿Por qué no se involucra en esto otro? No lo siento en el corazón. Porque una de las cosas tiene que hacerlas, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos, hermano? De corazón. Entonces, como las cosas hay que hacerlas de corazón y como no siento, entonces no lo hago. Cuando uno anda evangelizando se encuentra tanto con eso, fíjese. Mire, ¿por qué no abre su corazón al Señor? Él entregó su vida por usted. Él quiere que usted lo conozca, que usted le reciba como su Señor y Salvador. Mire, déle la oportunidad. Él murió por usted, Él lo ama. Y la gente dice, no, sí, yo sé. No, sí, yo sé. Y entonces lo va a recibir. No, dice, ¿y por qué no? ¿Y qué le impide que usted lo pueda hacer? ¿Y sabe qué le dicen a uno? No lo siento, porque el día que yo lo sienta, créame que ese día yo me entrego. Yo siempre digo lo mismo, porque es cierto, hermano. Si entre los que están aquí hay alguno, ahí me viene a contar, porque yo hasta hoy no conozco a nadie. Yo siempre digo a la persona, mire, recibir a Cristo es una decisión. Recibir a Cristo es una decisión. Si usted está esperando que le nazca, y usted está esperando sentirlo, nunca lo va a experimentar. Hasta el día de hoy, repito, yo no conozco a alguien que me diga, y mire, y yo sentí que yo tenía que recibir al Señor. Hasta ahora no conozco a alguien. Buena parte de nosotros fuimos confrontados con el mensaje de la palabra de Dios, hermano, y Él nos persuadió de pecado y tuvimos que tomar una decisión, la decisión de recibirle. La decisión de recibirle. Porque, hermano, nosotros podemos tener, repito, muchos criterios. Como eso es más frecuente, ¿verdad? No me nace, hay que hacerlo de corazón. Y cuando ya es un creyente el que expresa esa noción, ¿verdad? De que hay que hacerlo de corazón, yo siempre le traigo
a colación esa parábola de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces le hemos dicho acá. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero de ellos: ve a trabajar en mi viña. ¿Y qué le dijo al hijo? Sí, padre, iré. Y al final no fue. Y le dijo al segundo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo: sí, padre, iré. Y al final, ¿qué dice? No fue. Y Jesús hizo la pregunta: ¿quién de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y la respuesta, ¿cuál es, hermanos? El primero. Yo siempre les digo, ¿quería ir? ¿Le nació ir? ¿Lo sintió en el corazón? ¿Hizo la voluntad de su padre? Definitivamente. Por eso es que yo siempre he dicho, una cosa es lo que la Biblia dice y otra la que nos han hecho creer. Y otra la que nos han hecho creer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces, mis estimados hermanos, muchas veces, nosotros nos aferramos más a lo que nos han hecho creer, a lo que la Biblia realmente dice. Hoy en la mañana me causó gracia porque yo les decía, bueno, fue en el culto de las 8, por cierto. Yo les decía, hermanos, la Biblia dice que Dios es amor, pero que también es. Y yo les hacía la pregunta, ¿dice eso la Biblia? Y muchos sin titubear, ¿qué dijeron? Sí, dijeron, sí. Sí. ¿Dónde dice eso la Biblia? Le doy $100. Y yo creo que algunos no por el interés espiritual, sino por los 100 pesos. Comenzaron, hermano, aquí, mire, a buscar dónde estaba. Ahora, ¿con qué asociamos nosotros? Fíjese bien, ¿con qué asociamos nosotros eso? ¿Con qué nosotros lo asociamos? ¿Qué es lo que a nosotros nos han hecho creer, hermano? ¿Sabe qué nos han hecho creer? No, si Dios es amor, pero pórtese mal delante de Dios y se lo va a consumir a fuego ardiente. Si no son nada los chicharrones que cocen allá en el centro con aceite hirviendo acá, sí lo va a echar el Señor a usted también. Hermano, primero, ese versículo no existe. La Biblia sí enseña, como lo vimos en la mañana, que Dios es amor y en otra porción de la palabra, que es fuego consumidor. ¿Para quiénes es fuego consumidor? Para quienes no le conocen, no para quienes ya lo conocemos. Ahora, muchos, hermanos, nos quedamos así como que a la expectativa con aquella condición, ¿verdad?, de inconformidad. Ahora, ¿pero por qué esa condición de inconformidad? Porque me cuesta digerir lo que la palabra enseña en confrontación con lo que yo he creído. Con lo que yo he creído. Y cuando nos confrontan con lo que nosotros hemos creído, apartados de la verdad de Dios, entonces comenzamos a creer que quizás la enseñanza no es apropiada porque a mí no me enseñaron así. A mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron de otra forma. Ahora, el detalle es, ¿y quién dice que quien le enseñó a usted a través del simple criterio tiene la razón y no conforme a lo que la palabra enseña? Y no conforme a lo que la palabra enseña. Porque muchos hermanos, y por mucho tiempo, se ha predicado y se han citado versículos que no existen. Se han citado versículos que no existen. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros los hemos, hermano, absorbido sin cuestionarlo. ¿Cuántas veces hemos dicho acá, hermanos, la Biblia dice que ni una hoja de un árbol cae si Dios no lo permite? ¿Y qué dicen los hermanos? Amén, dice. ¿Y dice eso la Biblia, hermano? No lo dice, pero usted dice amén. Vaya a cuestionar a otro creyente con eso. ¿Y sabe con qué se le va a quedar viendo? Uy, hermano, usted ya se hizo sectario quizás. Y la Biblia no dice eso. La palabra no dice. Una vez una persona me llamaba por teléfono, estaba pasando ciertas situaciones y le decía, mire, no desista, pídale a Dios, ore y haga el esfuerzo. Sí, verdad, me dice, como dice la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando, me dijo. Hermano, la Biblia en ninguna parte menciona eso. En ninguna parte. En ninguna parte. Y mire, hermano, y como dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco y se le apareció Dios y Saulo cayó del caballo. Y todos los hermanos, ¡ah! Dice la Biblia que se cayó de un caballo, hermano.
¿Y de qué se cayó? ¿De qué se cayó? La palabra dice, cayendo en tierra. Punto. Punto. Y así por el estilo podemos ir, hermanos, desvirtuando muchas enseñanzas, no digo malintencionadas, muchas enseñanzas quizás bien intencionadas, sinceras, mas no correctas, mas no bíblicas. Porque David, hermano, con un corazón sincero, quiso trasladar el arca, hizo gran fiesta. Ahora, ¿cuál fue el problema? Dice versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes, ¿qué dice? Imagínense ustedes que iban en... Ahora, mire la intención de David. Ni siquiera la puso en cualquier carreta, la puso en una carreta, ¿cómo dice? Nueva. Ahora, le voy a dejar un dato para que usted lo reflexione, lo piense, lo estudie, lo busque. ¿De dónde se le metió semejante idea a David? De que así había que trasladar el arca. ¿De dónde se le metió semejante idea? ¿De dónde? ¿Quiénes cree usted que habían trasladado el arca de esa manera? ¿Quiénes cree usted que lo habían hecho? ¿Quiénes le dije que le habían capturado el arca? ¿Los filisteos conocían la ley de Dios? ¿Cómo trasladaron el arca? Como ellos sabían que se tenía que trasladar un objeto de esa manera, de esa magnitud, en una carreta. ¿Se metió Dios con los filisteos cuando trasladaban el arca? Ellos no son pueblo de Dios, ellos no saben, entonces ni modo, ¿verdad? Una cosa es con ellos. ¿Quién repitió la historia? David. Si los filisteos la trasladaron así, pues entonces así trasladémosla nosotros también. Mis estimados hermanos, qué cosa más tremenda que nuestra referencia a nuestros principios espirituales sean otras personas y no la Biblia. ¿Cuántas veces le hemos dicho acá? Cuando usted quiera citar una verdad, no cite la verdad en palabras de una persona. Yo a algunos les digo, cuando me dicen, así como usted dice, deje de estar diciendo lo que yo repito, o deje de repetir lo que yo digo, sería lo mejor, ¿verdad? Porque no se trata de lo que el predicador dice, lo que el pastor dice. Yo siempre he dicho, el pastor dice un montón de cosas, entre buenas, regulares y... ¿Para qué le cuento las otras? ¿Cómo tenemos que citar una verdad? Como la Biblia dice. Como la Biblia dice. Así se cita una verdad. No como el hermano fulano dice. No como Mengano dice. Porque él puede estar equivocado, hermano. Váyase a lo que la palabra enseña. Entonces dice la Escritura que llegaron a cierto lugar y Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes tropezaban. Entonces vea usted, porque una vez más hagamos una reflexión. Cuando Usa extendió su mano para detener el arca para que no cayera, la intención era noble, ¿o no? Que no se cayera, que no se fuera a quebrar, que no se fuera a dañar. La intención era noble. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un hombre murió. ¿Por qué? ¿Por intentar hacer las cosas bien? Sí, por intentar hacer las cosas bien
pero apartado de los principios de Dios, de los principios de la palabra de Dios. ¿Le importó a Dios la buena intención? ¿Fue suficiente para Dios la buena intención? Imagínense que alguien dijera o argumentara con Dios. Por cierto, dejamos en capítulo qué es lo que pasó cuando dejaron el arca en la casa de Obed-edom, que esa es otra porción muy interesante. Imagínense que alguien dijera y le dijera a Dios: Señor, yo tenía toda la intención de ir al culto, con hamaca, con pita aquí, ¿verdad? Para toda la intención, pero tú conoces mi corazón, que yo te alabo, Padre, y metiendo los dedos en los hoyos de la hamaca. Pero te prometo, Señor, que al próximo culto, el otro domingo, no me quedo. Y así, hermano. Ahora, y Dios le va a decir: ay, hijo, no te preocupes, yo conozco tu corazón. Yo sé que quisiste venir al culto, pero no te preocupes, no te preocupes. Padre, mándame la bendición para la semana, si la hamaca. Porque conoces mi corazón, ¿verdad que lo conoces? Sí, hijo. Ahí te voy a mandar la bendición a domicilio, como que es Pizza Hut. Ahí te lo voy a mandar. Hermano, humanamente nos podemos justificar en que las buenas intenciones cuentan. Espiritualmente, no hay justificación de que las intenciones cuentan. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que aprendamos a vivir conforme a los principios que Él ha establecido para nosotros. No conforme a los preceptos de un ser humano o de una institución terrenal, que no digo que sean malos, pero nuestra norma de fe y la manera como Dios ha preparado o ha establecido que nosotros nos conduzcamos es conforme a sus principios. Por lo tanto, hermano, mi criterio puede ser una cosa, lo que yo pienso puede ser una cosa, pero si no va en armonía con lo que Dios ha planteado en su palabra, hermanos, entonces le voy a decir algo que también muchas veces hemos dicho. Entonces, mire, no cambie la receta, hermano. No cambie la receta. Porque si usted cambia la receta, para aquellos que alguna vez han cocinado ya con receta, si usted cambia la receta, simple y sencillamente no le va a funcionar. No le va a funcionar. Cuentan una historia, no conozco a los personajes, solamente me contaron, de que una muchacha que nunca se había preocupado por, digamos, por aprender nada, cuestiones de cocina. De repente, ahí en el campo, por cierto, se acompañó. No se casó, no, se acompañó. Y el esposo, o el compañero de vida, se fue a trabajar. Y cuando se fue le dijo: mira, le dijo, tengo ganas de arroz con leche. Así que cuando venga, me tenés arroz con leche, le dijo. Y resulta que la muchacha dijo: arroz con leche. ¿Cómo bendito se hace arroz con leche? Entonces ella había aprendido a hacer arroz. Entonces digo: es arroz. ¿Qué voy a hacer? Le voy a echar leche. Entonces cuando llegó, hermano, ¿era arroz con leche, sí o no? ¿Como lo esperaba el dichoso? No. ¿Qué tenía que hacer para, en todo caso, complacer a su padre? ¿Qué tenía que hacer? Buscar la receta, hermano. Y en la receta no decía que había que echarle cebolla, tomate y todas las cosas. Cuando usted cambia la receta, por muy buenas intenciones que tenga, no le va a funcionar. La palabra de Dios dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás, no se preocupe, lo demás vendrá por añadidura. Pero primeramente el reino de Dios. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Señor, esta tarde te damos gracias por tu palabra. A través de ella nos... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.